Mi infancia sí fue muy dura, es algo que yo no hablo ni siquiera en público. ¿Qué cosas de mi infancia me han hecho feliz? Y en realidad, no tenía casi ninguna. Mi tía me tenía que quitar de mi mamá, sin saber si teníamos dónde dormir, ¿no? Pues tampoco sabía que cuando uno pierde un bebé debe cuidarse como si fuese tener un bebé normal y mucho más. Entonces, bueno, feliz, contenta, emocionados hasta que al día siguiente ya no teníamos página. Yo creo que ese fue el momento que nos perjudicó. Cuando pasó lo del bebé, no sabía que tenía que iniciar un control. Para el negocio, no sabía que necesitaba tantos papeles y que eran tan importantes, porque si yo no tengo un papel de esos, me cierran. La primera venta buena, boté el dinero. O sea, una estabilidad increíble. Yo no te puedo describir lo que yo sentía cuando tenía dónde llegar después del colegio. Aunque en ese momento no le estaba pasando bien, fue el mejor día de mi vida. Ese fue el primer pago bueno de toda mi vida. Yo nunca había visto tanto dinero reunido. Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprendedoras en Pañales. Antes de presentarte la invitada del día de hoy, quiero invitarte a suscribirte, a darle like, a comentar y a compartir para que juntas podamos crecer. Y ahora sí, nuestra invitada del día de hoy es creadora de contenido, mamá, emprendedora, una mujer valiente y hermosísima a quien quiero darle la bienvenida a Emprendedoras en Pañales. Camila, bienvenida a Emprendedoras en Pañales. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por esta invitación. Cuéntanos, vamos a comenzar esa entrevista conociéndote un poco más. ¿Quién es Mila? Porque eres muy conocida, pero Mila, tu nombre es Camila, pero normalmente la gente en redes te conoces como Mila. ¿Quién es Mila? No sabría por dónde empezar o por dónde describir a Mila, ¿no? Porque Camila es muy diferente a Mila en muchos ámbitos, en muchos aspectos. Venga, comencemos por ahí. ¿Qué tienen de diferencia si entran a ser la misma persona? Digamos que a través de una pantalla uno surge a ser una persona cuando en realidad es otra, ¿no? Ok. Aunque sea muy similar. Pero yo puedo estar aquí contigo, bueno, a través de mi pantalla yo soy muy espontánea, pero si yo me encuentro contigo en la calle a mí me da mucha pena. O sea, es como que yo me intimido, como que yo no sé cómo decirte, como que yo no sé qué hacer, como que no sé cómo explicar. En eso sí somos muy diferentes, de resto todo es muy igual. O sea que sería como que una es extrovertida, Mila es extrovertida, no le da miedo, dichos son si no entra en confianza, sí. Y ya Camila sí es mucho más reservada, un poquito más penosa, mejor dicho, qué Sí. chévere. Bueno, entonces, ¿a quién quieres describir? ¿Cómo eres? Yo creo que a Camila. Listo, entonces comencemos por Camila. Bueno, creo que podría describirme con muchas palabras, pero lo que más me va a describir es que me he esforzado muchísimo por ser una mejor Camila cada vez más. Porque obviamente como personas tenemos muchos errores y tendemos a equivocarnos muchísimo. Pero esta Camila yo siento que cada vez quiere ser mejor. Siento y creo lo suficiente que cada vez quiere ser mejor. Independientemente de que haya pasado por muchas cosas, muchas cosas, no quisiera ser ni repetir ninguna de las cosas que ya pasé. Ni conmigo, ni con mis familiares, ni con mis amistades, y mucho menos con mi entorno. Entonces yo creo que describirme a mí en una solita palabra es muy difícil. Bueno, ¿qué tal si hablamos un poco de tu niñez? ¿Dónde nació Camila? Cali, soy caleña, aunque no hable como los caleños, pero sí, soy caleña. Nací el 17 de septiembre del 2004 y... ¿Con quién se crió? ¿Cómo era esa niña Camila? Me crié con tantas personas y en tantos lugares que normalmente puedo describir que lo que soy hoy por hoy es gracias a todas las personas que me ayudaron en realidad, a todas. No puedo decir una sola porque cada persona que llegó a mi vida a mejorar para bien, siempre me ayudó en algo. Siempre. Estábamos hablando ahora un poco, antes de comenzar la entrevista, de que pues por muchos temas que vamos a ir conociendo, estás en el psicólogo y con terapeutas, y hablabas de que siempre como que el psicólogo o esta persona busca esas heridas de niñez y de infancia. Conozco un poco de tu mamá porque hace muchos años me conozco con esta mujer maravillosa que dije, no, yo la tengo que invitar al podcast porque me parece una mujer muy inspiradora.
Entonces nos dices que te criaste con muchas personas y cómo eras en el colegio, cómo era más esa niña Mila, ¿qué recuerdas de esa infancia que de pronto cuando te sientas con el terapeuta tienes que hablar? Cuando di a terapia, me dejaron una tarea súper importante y es recordar qué cosas de mi infancia me han hecho feliz. Y en realidad, no tenía casi ninguna. Casi ninguna. Yo creo que fue la primera tarea y la más difícil en realidad de realizar, porque mi infancia sí fue muy dura, muy dura. Es algo que yo no hablo ni siquiera en público, pero sí fue demasiado dura. Y es a tal punto en donde, o sea, ir a terapia me ayuda a sanar muchas cosas y heridas muy grandes en las que uno siempre cree que el psicólogo es para gente que aparentemente uno dice mal, que está loco o muchas cosas más, pero en realidad no, siempre es muy necesario. Ir a terapia es muy necesario. Y sobre todas las cosas, aunque mi infancia no fue muy fácil, yo creo que todo lo que me pasó, aunque no todo debía de pasarme, tenía que ser tal cual y como pasó para que yo fuese lo que soy hoy. Porque todo lo que me sucedió hace que yo no repita patrones, Okay. que yo no quiera hacer algo que yo vi y por esta razón yo actúe de esa forma. No, en realidad no es así. Entonces, después de todo lo sucedido, yo siento que en el colegio no era la Camila que debí ser como niña, como niña. Porque cuando uno va con muchas preocupaciones al colegio y desde muy temprana edad uno toma responsabilidades que no, no me apetecen, Okay. No te correspondía. no me correspondían exactamente. Uno va al colegio como empezando a ser otra persona, Okay. porque yo iba al colegio y sacaba todas las cargas en el colegio. Es esto bueno, solo un grado fui prácticamente la peor. Es más, yo llegué a estudiar bachillerato y yo creía que yo mandaba a todo el mundo, porque yo no me la dejaba montar de nadie, de nadie. A mí me miraban y yo ya estaba respondiendo, solo con mirarme. Y Pero en este momento de tu vida, que tú puedes como decir, me retrocedo unos años a mi infancia y a ese momento específico que estamos hablando, ¿crees que tu reacción era por lo que nos estás contando de que tenías tantas responsabilidades o tantas preocupaciones que incluso como lo dijiste, llegabas a desquitarte con el entorno, con tus compañeros? O sea, no era que de pronto tú fueras así, sino que era como una forma de escape o de poder desahogarte de todo lo que estabas viviendo en casa. sí, en realidad sí. Sí, era más eso, esa situación. Siempre fue, o sea, en realidad en ese entonces yo no sabía por qué lo hacía. Sí, claro. Simplemente vivía como siempre a la defensiva, siempre. Si me miraban, yo ya respondía solo con mirarme. Hasta que en muchos años de mi infancia siempre fue como que mi tía me tenía que quitar de mi mamá. Entonces, cuando yo retrocedía a estar con mi mamá, otra vez volvía a pasar lo mismo. Cuando regresaba a estar con mi tía, o sea, sí o sí yo sabía que tenía que marchar así. Mi tía no me hacía daño, pero yo era como que le tenía mucho respeto. Y por el respeto que tenía, no podía desilusionarla por nada en el mundo. Entonces, yo regresaba con mi tía y mis notas eran excelentes. En el colegio iba súper bien, pero ya tenía muy mala fama. Entonces, aunque los profesores me veían un cambio increíble, el coordinador siempre me veía como... "Mm". Como la niña. Yo iba a la sala de profesores y el coordinador siempre creía que era un problema. Ok. Siempre. Hasta el último momento en el que estudié allí, siempre fue así. Pero era porque pues ya tenía por decirlo así, como una espinita allí que dejé y el pasado a veces siempre regresa de alguna o de otra forma. Entonces sí escapé muchas veces de todo lo que me sucedía, desquitándome con los demás sin que ellos tuviesen la culpa. Pero sí, vivía huyendo. ¿Qué eran esas diferencias que vivías con tu mamá y con tu tía que te llevaban a tener diferentes comportamientos? ¿Por qué era una persona cuando estabas con mamá y por qué es una persona cuando estabas con tu tía? La dificultad de no tener un lugar estable, Okay. em, una mamá presente pero ausente. Aunque exactamente ahorita que voy a terapia me doy cuenta que así como yo tengo cosas por sanar mi mamá también, logro entenderla un poquito, aunque todavía me cuesta. Pero con mi tía tenía estabilidad, Okay. tenía,
O sea, una estabilidad increíble. Yo no te puedo describir lo que yo sentía cuando tenía dónde llegar después del colegio. A diferencia de con mi mamá, yo salía del colegio y tenía que estar todo el día en la calle, sin saber si teníamos dónde dormir, ¿no? Si podríamos quedarnos donde alguna amiga o si yo necesariamente tendría que buscar dónde quedarme para no tener la necesidad de dormir en la calle. Entonces, ¿Cuántos años tenías en lo que nos estás contando? O sea, ¿cuántos años tenía Camila en ese momento en que tenía que pensar sin juzgar y sin señalar? Porque como tú dices, y lo entendemos cuando empezamos, había un ejercicio que me hizo a mí una terapeuta y es, cierra los ojos, imagina a tu mamá de 5 años sí, y mírala. Y cuando uno se devuelve o lo que conoce de nuestros padres y uno los ve a 5 años, uno dice, no, Dios mío, pero es que antes me dieron mucho con las pocas herramientas que tenía. Entonces, sí, esto que te estoy preguntando no es entrar a juzgar a tu mamá ni a tu familia, sino porque siempre me parece importante que podamos conocer, porque ahora vamos a conocer esa Mila que ahora está acá, que es, mejor dicho, un boom en las redes sociales, que es una emprendedora, una excelente mamá, pero que a veces uno dice, en serio, esas personitas que uno ve detrás de la pantalla han tenido algún momento una dificultad. Entonces, ¿cuántos años tenía esa Camila que cuando estaba con mamá se preguntaba si tenía dónde dormir o no esa noche? hace un tiempo atrás, hace unas semanitas, tuve como una mini discusión con mi mamá. Salió un tema, pero no sabía mi edad. Entonces me tocó llamar a mi tía y decirle, tía, ¿qué edad tenía cuando nos fuimos de tu casa? Y Mariela me dijo, yo le digo Mariela a mi tía, Mariela me dijo aproximadamente casi 7 años. Entonces, desde los 7 años aproximadamente, nosotros veníamos estando aquí, allá, en otro lado o sin saber a dónde. Así, desde los 7 años. Y lo que yo te decía, llegaba un tiempo en el que otra vez volví a estar con mi tía, luego otra vez con mi mamá y así. No recuerdo cuántas veces pasó así, pero sí fueron varias ocasiones en las que debía regresar con mi mamá y otra vez estar con mi tía y así sucesivamente. ¿Qué ahora que eres mamá, que tienes un príncipe hermoso, qué enseñanzas te dejó tu niñez? Que tú puedes ver ahora como mamá y que tú puedas decir, esto no lo quiero hacer con mi hijo. Incluso me hablabas ahora de la importancia que tienen nuestros hijos ahora en la niñez, porque mucho de lo que somos ahora adultos tiene que ver con esas cosas que vivimos. Que de pronto diría, no me gustaría, sin juzgar, pero no me gustaría que esto se repitiera en la vida de mi hijo. Yo siento muy dentro de mí que si mamá y papá están bien, bebé está bien. Si todo está bien, vamos a llevar todo literalmente por el mejor camino. Pero, aunque yo trate de darle la mejor infancia de todas a mi hijo, eso no me va a asegurar a mí que él sea una buena persona en el mañana. Yo puedo dar lo mejor de mí, pero el día de mañana él puede tomar 50.000 decisiones diferentes. Yo puedo desear que él hoy sea, no sea un doctor, y el día de mañana él diga, no, es que yo quiero ser deportista. Entonces, más allá de todo eso, yo siento que lo que yo veía que hacían las personas adultas con nosotros o con sus hijos es exactamente lo que yo no quiero que mi hijo vea de mí. Porque si de algo estoy segura es que si yo veo a mi mamá como una superhéroe y mi mamá hace cosas malas, yo voy a siempre a creer que son buenas. Porque yo no voy a entender cuando niña qué está pasando si lo que está haciendo papá o mamá están bien. Entonces, si yo veo a mi papá haciendo tal cosa y yo siento que él es el mejor del mundo, yo voy a hacer exactamente lo que está haciendo papá, porque para mí lo que hace él está súper bien. Entonces, ahora que soy mamá, siento que todo lo que yo haga, sea para bien o sea para mal, es lo que le voy a enseñar a hacer a mi hijo. Porque él va a repetir exactamente todo lo que yo haga, independientemente de que lo haga bien o lo haga mal. Entonces, más allá de elegir cualquier situación, siento que debo pensar siempre en lo que voy a hacer, cómo voy a reaccionar, porque hasta de mis reacciones él se puede copiar. Literalmente así tal cual. Bueno, mira, saliste del colegio y qué pasó, te graduaste y qué pasó de ahí para allá. Igual, pues es que no estamos hablando tampoco de tantos años, porque Mila tiene Ajá. 20 años, mejor dicho, eso Sí. pudo haber pasado hace, no sé, 3, 4, 5 años Sí. que se graduó, entonces pues tampoco es que haya pasado tanto tiempo, pero te gradúas, logras salir del colegio, logras graduarte, ¿qué pasa? Salí del colegio sin graduarme, ¿no? Ah, ok, Cuando salí del colegio, eh, me fui a vivir con mi expareja. ok. Juntos nos graduamos en un instituto virtual.
Ujú. Ah, listo. Juntos nos graduamos en un instituto virtual. O sea, ¿se conocieron en el colegio? No, O sea, fuera del colegio. ok. Y nos fuimos a vivir cuando ya llevábamos 2 años de relación, casi 2 años de relación. Sí, nos fuimos a vivir. Antesito de eso habíamos iniciado en las redes sociales. Primero él hacía videos completamente solo, pero los hacía como para YouTube. Y en el transcurso del tiempo yo creé una página, pero solo subía fotos, solo realizaba publicaciones como goals de pareja. Con el tiempo fueron surgiendo como ideas de videos, siempre las tenía él porque él siempre fue como el de la cabeza literal. Y cada idea cada vez era una idea mejor, entonces cada vez siempre la rompíamos. A mí me aterraba, porque obviamente yo no sabía, o sea, no me esperaba tener el boom así tan rápido, porque en realidad es muy difícil, lo de las redes sociales es demasiado difícil. Por mucho tiempo seguíamos en el proceso de seguir subiendo videos, pero no sabíamos que hacer eso era un trabajo. No lo sabíamos. Lo supimos en realidad como básicamente 1 año y medio después, cuando una persona nos comentó. Cuando la persona nos dijo, yo dije, yo estoy pasando 50.000 calamidades aquí y yo estoy trabajando, pero no sé qué estoy trabajando Ok. o para quién estoy trabajando. Y cuando esa persona me comentó, busqué muchas veces a esa persona, muchas veces para que me explicara cómo hacerlo, porque yo no sabía nada. Porque en ese momento ustedes subían videos, tenía Ujú. mucha interacción, muchos Sí. likes, muchos comentarios, seguidores, Ujú. pero literalmente ustedes no se estaban lucrando para nada. No sabíamos ni siquiera que eso era un trabajo. Ok. Pero sí le dedicaban, mejor dicho. Yo creo que en ese momento le metíamos más la ficha que antes, Ok. que ahora, perdón. Sí. Y entonces busqué mucho tiempo a esa persona. Yo creo que a veces yo siento que yo soy rencorosa en algunas cositas, porque esa persona para mí, o sea, como que me avisó de algo, pero ya luego no me quiso explicar o no me quiso ayudar. O bueno, quizás yo lo tomé así, pero pues el tiempo de las personas son muy diferentes. Entonces, para mí esa persona es como que me dejó un aviso grande, pero yo te busqué de todas las mil maneras para que me pudieras ayudar, pero no lo hiciste. Con el pasar del tiempo, como que fuimos buscando otras maneras. Ok. Encontramos YouTube. Por YouTube buscábamos cómo monetizar y empezamos a hacerlo. Cuando iniciamos a monetizar, escribió un usuario como para darnos trabajo publicitario. Bueno, nosotros no está en la oportunidad de tu vida. Ok. No recuerdo ni siquiera cuántos dólares aproximadamente nos ofrecieron por trabajar. Y sí, él empezó a hablar con esa persona, no sé qué. Resulta, pues acontece que le dimos el acceso completo de la página. Ay, Dios mío. O sea, Ahí ya teníamos como 150.000 seguidores. Entonces, bueno, feliz, contento, emocionados hasta que al día siguiente ya no teníamos página. O sea, teníamos la posibilidad de publicar, pero no de hacer más nada. o sea, les robó todo el acceso Sí. a la página. Y como no sabíamos mucho de la monetización, teníamos dinero ahí, pero no sabíamos. Entonces, bueno, para ese entonces habíamos conocido a unas personas súper increíbles. Yo creo que han sido las mejores amistades que han llegado a nuestra vida. Uno de ellos, porque también era otra pareja, sino que pues ellos ya son más adultos, ellos ya tienen más experiencia. Normalmente ellos son los solladitos. Entonces él nos acompañó a buscar hackers, personas que supieran mucho. No teníamos ni un peso. Y nos dijeron, para salvar tu página, lo podemos hacer con 3 millones. Y usted, ay, Sin nada. Yo dije, empezamos de cero. No importa, empezamos de cero. Y así fue, nuevamente. Pero yo quería, o sea, yo siempre trato de que no le suceda lo mismo que a mí me pasó a otra persona. Entonces yo quería hacerlo público. Yo quería decir como que no hagan esto porque les puede suceder esto porque a mí me dolió en el alma. Claro. No. Entonces salimos a decirlo. Pero a veces las personas creen que todo es como que porque yo quiero crear otra página más, porque quiero ganar por otro lado más y así. Bueno, muchas personas creyeron, otras no. ¿Qué pasó con esa persona? O sea, cuando ustedes le escribieron, se comunicaron con él, mira, o sea, porque ya no tenemos acceso, ¿qué pasó? ¿Cuál fueron las respuestas que te dieron? ¿O qué? No me dan respuesta alguna. ¿Y estas personas de dónde salieron? O sea, Mira ¿cómo, que cómo llegaron a ustedes? ¿Cómo los contactaron? por medio de los mensajes. Ok. Ujú. Pero
Yo siento que son, por decirlo así, personas de otros países, así. Okay. Que se dedican a robarle las cuentas a las Ajá. personas. Ok. O a suplantar también. Entonces es como que, bueno, ¿Y qué pasó con esa página? ¿Le se cambiaron de desapareció. nombre? Ah, ¿se desapareció? Un dato importante es que como teníamos la oportunidad de publicar cosas, dijimos, entonces vamos a hacer que a través de esta página nos sigan en esta. Ok. Cuando empezamos a hacerlo, el primer día que empezamos a hacerlo, se desapareció. No sé si cambiaron nombres, si eliminaron, si lo ocultaron, no sé, pero se desapareció. Se desapareció de nuestros perfiles, de nuestros usuarios, la buscaban, no aparece. Hasta el momento no sé de la página. Mi- Ahí ya apenas teníamos como 20,000 seguidores, algo así. Fuimos subiendo poco a poco. Seguíamos con los videos. ¿Cuál era la dinámica de ustedes de los videos? O sea, ¿qué buscaban o cuál era la creatividad que llegaban? Como hagamos algo en pareja, mostremos nuestro día a día. Lo pregunto porque pueden haber muchas personas que de pronto quieren iniciar en las redes Ujú. sociales, pues porque eso es, mejor dicho, cada vez es más fuerte. De pronto, ¿cuál era la estrategia, pues más que todo en este momento de tu expareja que decías que era como la mente creativa, de qué buscaban el día a día o qué era pues como tal el contenido, el foco del contenido? Hacíamos como, por decirlo así, como éramos siendo novios al principio, Ok. ya allá después de que había confianza. Tratamos de buscar videos que el resto de las parejas se identificaran. Ok. Y por ahí fuimos empezando. Y cada vez hacíamos más videos de risa hasta que se volvió muy viral lo de hacer bromas. Yo creo que ese fue el momento que nos perjudicó, porque en realidad sí nos perjudicó. Entonces, hasta que llegó el momento de hacer bromas, cambiamos el contenido por hacer bromas. Pero no éramos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta que cualquier broma nos podía llevar a algo malo. Porque no es solo hacer una broma, sino lo que yo voy a transmitir, porque todo lo que yo transmita es lo que las personas van a ver de mí. Entonces hicimos una broma. Yo creo que ha sido la peor broma. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo era? Cuéntanos acá. En ese entonces estaba muy viral lo de una pasta, creo que se llama Viagra, algo así. Ok, ok. Eso lo hicimos. O sea, ¿y qué era? ¿Dársela a él o el que él te la diera a ti o qué era? Dársela a él, sí, dársela a él. Y ese video se fue muy viral, muy viral. Pero ya luego al ver los comentarios yo decía como que no, No es lo que queremos transmitir. no, lo eliminamos. Cuando decidí volver a subirlo, nos infraccionaron. 6 meses. Cuando apenas íbamos a monetizar en la nueva, 6 meses se fue una infracción en la que en 6 meses no podíamos monetizar. Podíamos seguir subiendo videos, todo súper normal, pero no Pero les monetizar. bloquearon fue la La monetización. monetización. Ok. Sí, así tal cual fue. 6 meses en los que seguimos metiéndole fuerte, pero teníamos algo que también nos perjudicaba mucho y era que queríamos llevar a todos al mismo lugar de nosotros, sin importar qué, sin importar si nosotros mismos salíamos perjudicados. Entonces, digamos que otras personas que intentaban crear contenido nos buscaban para ayudarlos. Nosotros no sabíamos que era una pauta publicitaria, entonces todo lo hacíamos de corazón, te lo juro. Entonces intentamos ayudar a todos. Cuando nuevamente pasó, se nos bajó otra página. Habíamos ayudado ya como a 3 parejas. En ese momento yo sentí que en el fondo sí necesitábamos una ayudita, porque ahí ya no teníamos cómo avisarle a los otros seguidores que ya no teníamos página o que esa página ya no era de nosotros. O sea, ¿volvieron a robarles otra página? Sí, pero esa sí se robó, yo no sé cómo, pero o sea, se nos quitó y ya. No fue como que alguien nos contrató, no. Ok. Sí, quizás también éramos muy confiados. O Entonces, sea que en sí, en todo este mundo de las redes sociales, hay personas que frecuentemente están buscando siempre, por eso es que a veces uno ve en algunas personas como, esta es mi página 1, como mi página 2, como mi página Sí. 3, como páginas alternativas, porque en cualquier momento puede llegar alguien y te la pueden robar y quedarte sin nada. sí, en realidad sí es así. Bueno, ¿qué pasó de ahí para allá? ¿En qué momento empezaron a monetizar? Porque Dios mío, ¿cuántos años o cuánto tiempo pasó sin que ustedes, mejor dicho, se ganaran ahí ni 100 pesos de todo el contenido que estaban haciendo? Eso fue en el 2023. A iniciar, no, a iniciar. A finalizar el 2022, el primer pago fue en diciembre, $100 cerraditos. O sea, eran como 600, casi 700,000. Pero
No recuerdo, es que no recuerdo si debíamos algo, si debíamos pagar algo, pero siempre dividíamos el dinero. Ok. Yo siempre había sido dos, mi mamá y mi tía. Entonces sacábamos cierto dinero para dar para la casa esto, para dar para mi mamá esto, para dar para mi tía esto y para dar para mi ex suegra esto. Ok. Y así siempre hacíamos cada que llegaba algo. Y como era diciembre, teníamos que romperle de alguna otra forma. Entonces nos mandamos a hacer, como por decirlo así, porque en ese entonces dijeron eso, nos mandamos a hacer unos trajes como si fuésemos a bailar unos 15. Ok. Ese fue el primer video viral en esa página. No sabíamos que era irnos viral, en realidad, porque en ese entonces aparecían los numeritos arribita de cuántas personas veían el video. Y la gente o sea, reaccionaron mucho a las fotos, pero nos criticaron mucho porque decían que habíamos alquilado los trajes. Entonces, bueno, decidimos hacer un Get Ready With Me, pues, literalmente vistiéndonos para el 31, recuerdo, creo que pusimos con la ropa para bailar unos 15, algo así. Se fue súper viral. Lo veían 1000 personas al instante, al mismo momento, 2000, así. Estuvo viral como 15 días de seguido. Ese fue el primer pago bueno de toda mi vida. Yo nunca había visto tanto dinero reunido. En ese entonces, para mí eso era guau. Con ese pago fue con el que nos fuimos a ¿Y vivir. ese viral fue por dónde? O sea, ¿por qué red social? Facebook. Por Facebook. En realidad, YouTube, nosotros nunca le hemos metido ficha. A Instagram casi no, pero siempre fue Facebook. Y con ese pago fue con el que decidimos irnos a vivir juntos. Ok. Recuerdo que fueron como 2 millones cerraditos o antesito de 2 millones para tomar la decisión de irnos a vivir juntos. Ay, mamita linda. ¿Por qué? Porque vivir con mi tía era bueno, pero ella siempre anteriormente tenía una actitud muy, ¿cómo te lo explico? Ella siempre fue muy dura conmigo. Ok. Ella crió 5 hijos hombres, yo era la única mujer que llegó a su vida. Entonces ella conmigo era así, Como con ellos. literal. Ok. Entonces era como que habían cosas que yo decía, no, 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 no. Y yo, pero en ese entonces yo ya no quería salir de mi casa. Ya mi tía era la mejor tía del mundo. Yo ya me sentía en mi hogar todo. Y entonces fue como que yo decía, vea, yo lo pensé muchas veces. Yo decía, yo no quiero dejar sola a mi tía, unos 50,000 cosas más. Y ahí teníamos unos amigos que también eran muy adultos y también era una pareja. Entonces ellos me decían como que, pero algún día usted tiene que salir de su casa, usted va a rehacer su vida, usted todavía no puede estar con su tía. Tomé la decisión. En ese momento le tocaba ir a Sebastián a hablar con su mamá y a mí a hablar con mi tía. Y yo ande Mariela, y yo sin saber qué decirle, ay Mariela, señor Mariela. Mariela me va a decir que no. Entonces yo entré a la pieza y yo le dije, ay tía, lo que pasa es que yo me quiero independizar. No le dije ni siquiera que me iba a ir con él. Ok. Yo le dije, yo me quiero independizar. Yo siempre, desde muy pequeña, quería cargar con la responsabilidad de que mi mamá y mi hermano estuvieran bien. Entonces lo primero que me dijo mi tía fue que en el momento no me hiciera cargo de mi hermana. Así de una, eso en el momento. Porque igual pues apenas iba a salir a experimentar. Claro. Entonces me dijo eso. Y sí, al siguiente día, mami, cogí mis cositas y mi cama. Mi cama fue la que me llevé. Cogí mis cositas, las dejé empacaditas en la casa y llegué a Jamundí a buscar a dónde vivir. Buscamos, 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 buscamos. Y encontramos una casa. Aparentemente por afuera tú dirías, no, esta casa no. Nada. No importa, mami. Llamamos. Todas decían que no, la edad, los papeles, Está bien, en esa casa no. Nos abrieron la puerta. Era una parte de estudio. Con luces. Divino, divino, Sí, divino. o Ya sea, no me la quedaba. fachada era la que no convencía tanto, Sí. no era tan bonita, pero cuando uno ingresaba era diferente. Sí, y dijeron, no, es que necesito esos papeles, esto. Yo le dije, ya mismo te cancelo, ya sí, ya mismo te envío. Así fue. Eso fue en la noche cuando fuimos a verlo. Enviamos el dinero. Al día siguiente fuimos por las cositas, buscamos quién las trajera Y y nos empezar casamos. su vida de Y lo enamorados difícil, juntos. ahí teníamos claro, ahí todavía no teníamos claro que la independencia era tan difícil. Ok. Y no solo mantenernos como pareja, sino la estabilidad económica. Claro. Ahí verdaderamente supe lo que era comer arroz con huevo con mi pareja. Porque yo sabía que era no tener nada con mi mamá y mi hermano, pero con una pareja no. Entonces, bueno, empezaron los días buenos, porque todos esos días desde que nos fuimos a vivir juntos era el boom las redes sociales.
Opiniones buenas, opiniones malas, pero el boom. Todos los días subíamos video aproximadamente a las 7 de la noche. Todos los días. No podía faltar un video. Al pasar de los días, Sebastián consiguió un trabajo en cuartos fríos. Yo iba y hacía cebo a la mamá de una amiga. Y así sucesivamente nos íbamos como manteniendo. Porque obviamente el dinero mensual de las redes sociales no era como que... Como que realmente pudieran vivir solo de eso. Ajá. Ok. Entonces, bueno, súper juiciosos videos todos los días. Él salía a trabajar, yo me quedaba arreglando la casa. No teníamos cosas, pero arreglaba la casa. O haciendo comida. No sabía cocinar en la profesión, pero hacía. Entonces fue como que cada vez salía un contenido diferente. Ya no hacíamos solo risa. Ahí ya era más como cosas para el hogar, cosas del hogar. Si compramos algo nuevo, si no lo compramos, si lo logramos, si no. Y cada mes nos proponíamos algo diferente. Ok. El primer mes, para muchas personas era conseguir un transporte, pero para mí era tener muebles. Yo sentía que yo invitaba a alguien y yo, bien pues asientes en el piso. Así, literalmente yo siempre decía eso. Bien pues asientes en el piso. Y aunque quisiera tener el transporte, no me alcanzaba. Entonces yo dije, si lo ahorro, puede que me lo gaste. Mañana se presenta cualquier cosa y se fue. Y así fue. Apenas llegó el dinero, fuimos a buscar nuestras poltronas. Oh. Las primeras. El primer mes viviendo juntos y lo primero que compramos fueron las poltronas. Ok. El segundo mes, el televisor. Sí, la segunda cosa fue la cama, pero fue el 80% regalada. Porque cada vez éramos más bendecidos. Siempre ha sido así. Siempre han llegado personas muy buenas a nuestra vida. Entonces apareció una gran amiga, y vendía camas. Y ella me dijo, es que yo te quiero ayudar, yo esto, yo lo otro. Y ella me ayudaba con el espaldar. No recuerdo exactamente con qué, pero yo debía dar para la base. Resulta pues acontece que se nos presentó algo. 50,000 menos de la base. Bueno, en ese entonces fui a realizar una publicidad sobre unas pelucas. Exactamente ese día la muchacha de las pelucas me dio los 50,000. Mejor dicho, ahí volví a completar. Sí, llegó la cama. Eso fue lo segundo que llegó a la casa, la cama. Hey, ¿sabías que el 90% de las personas que están viendo este episodio no se han suscrito? Y sabes que para poder crecer y traer estas invitadas tan increíbles, necesitamos apoyarnos juntos. Así que te quiero hacer la invitación de que puedas suscribirte, darle like, compartir, para que juntas podamos crecer. ¿Me ayudas? Y ahora sí, te invito a seguir con este episodio. Mila, ¿en qué momento deciden ustedes en todo este proceso empezar a buscar hijos? Porque como que empezaron a decir como yo quiero un hijo, yo quiero un hijo, yo quiero un hijo. ¿En qué momento llega esa etapa? Cuando iba a cumplir 20 años. Ok. Iba a cumplir 20 años. Fue a inicios de enero del 2024. Ajá. Entonces, a inicios de enero del 2024, es que no recuerdo exactamente por qué se nos vino eso a la cabeza. Ok. No recuerdo. Pero queríamos un hijo. Está bien. Yo planifiqué durante 4 años y 8 meses. Ya me faltaba muy poquito para que se me venciera la pila. En enero me quité la pila. Al mes siguiente, a finales de enero me quité la pila. Febrero yo salía negativa. Pero no tenía muy claro si era muy fértil, si no era fértil o qué sucedía. Cuando a principios de marzo, Sebastián cumple el 2 de marzo. Yo me di cuenta el 10 de marzo que estaba embarazada. Ahí tenía 5 semanas con 5 días. Cuando me di cuenta de la emoción, nosotros publicamos todo ya. Así yo me di cuenta hoy mismo publiqué así. Y era muy inexperta en muchas cosas. Por más de que quisiera embarazarme, yo siento que en el fondo debí como investigar más a fondo. Yo no sabía que uno se había embarazado por la ovulación. Yo no sabía nada de eso. Lo supe después de que perdí el bebé. Okay. Entonces, bueno, al día siguiente mi amiga me dijo como, vaya, hágase una ecografía. Y así tal cual fue. Al día siguiente me fui madrugadita a pagar una ecografía. Me hicieron una ecografía transvaginal. Y como que había un poquito de sangre, pero él dijo, no, eso no es nada malo y está bien. Llegué a la casa y desde el primer momento, mami, yo tenía cuidados como si yo no me pudiera ni mover, así. Llegué a la casa, en la nochecita
me quedé dormida, pero me sentí como húmeda, como mojada. Cuando fui al baño, sangre. Yo, Dios mío, Señor. Yo me asusté muchísimo, muchísimo. Y entonces llegaron nuestros amigos y me dijeron como que no, tranquila, igual espera, hay personas que quedan embarazadas y les llega la menstruación normal. Entonces yo, bueno, está bien. Mientras hablábamos, me quedé parada cuando cayeron goticas de sangre así al piso. Y yo, no, hay más, o sea, por más de que ellos tratan de darme tranquilidad, yo no podía. No, claro. Al día siguiente pagué una cita particular y dije lo que pasaba y me hicieron tacto y que no, tu cuello está cerradito, no pasa nada. Y yo súper feliz, mami, contenta, emocionada, no, todo está bien. Entonces, en la noche, más sangraba. No, mami, me fui para el piloto. El hospital es bueno, pues para mí no, pero es bueno. No había para hacer ecografía, no había para nada en realidad. Entonces fui, me hicieron tacto, ella dijo, no, en realidad como que se te está abriendo el cuellito, pero una remisión se puede demorar hasta 3 días. Entonces yo le pregunté a ella, ¿tú en mi lugar qué harías? Ella me dijo, yo me voy. Entonces yo dije, yo me voy por mi cuenta. Me hicieron como algo sobre la historia, regresé a la casa, cogí saco, cobija, papeles y me fui. Llegué al San Juan de Dios y así fue cuando llegué, allá se había para hacer ecografía, todo. Me entraron y, o sea, ellos entienden, pero dijeron como que algo está desprendido. Yo ya sabía que algo no estaba bien. Entonces yo me puse a llorar. Pero no me dijo como que no, es que tú ya perdiste tu bebé, pero era como que yo ya lo sentía. Okay. Así fue. Fui y me cambié. Yo no quería salir de ese consultorio. Yo qué le digo a Sebastián, pero a él ya le habían dicho, yo no sabía. Entonces yo me quedaba en la puerta mirando para afuera. Y lloré y lloré y lloré y lloré. Bueno, salí llorando y no le dije nada, pero él, como él ya sabía, pues él ya entendió. Me entregaron unas pasticas y me dijeron como tipo, a tal hora tú debes ingerirte esto, inducirlo, para que limpies y se te salga todo. Y bueno, a esa hora me levanté y cuando vi ahí había una cosita chiquitita, algo así, como de ese tamaño, así, tal cual pasó. Ya me levanté, boté lo que tenía que botar, me fui para la casa. Pues tampoco sabía que cuando uno pierde un bebé debe cuidarse como si fuese tenía un bebé normal y mucho más. Entonces yo me cuidé los primeros días, pero mami, ya después yo hacía de cuenta que no pasaba nada. Yo salía, me serenaba todo normal, pero igual seguía buscando bebé. Yo no sabía que cuando uno se limpia, esas mismas cosas hacen que uno sea mucho más fértil. Entonces, al mes estaba embarazada. ¿Otra vez? Sí, al siguiente mes ya estaba embarazada. Pero esta vez yo ya sabía que debía orientarme, iniciar control, todo. Y así tal cual fue. Yo sabía que debía cuidarme, pero solo teníamos un medio de transporte, era una moto. Así que sí o sí, íbamos en moto, regresábamos en moto. Inicié control, todo súper bien, y me dieron la ecografía para 4 semanas después. El miedo, todos los días, el miedo. No, y si lo pierdo, y si lo pierdo, y si lo pierdo. Así me la pasaba. Bueno, empecé a hacer mucho un devocional. Así que digamos que eso me mantenía la mente ocupada. Yo ya no me preocupaba mucho por si lo iba a perder, no. Siempre ya empecé a tener mucha fe, muchísima fe. Okay. Y así fue. Cuando fuimos, ahí tenía 8 semanas, escuchamos el corazón por primera vez. Algo que se me pasó a decir es que la primera vez que fui a la ecografía se escuchaba el corazón muy débil. Esta vez no. Ay, vea mi felicidad, mi emoción, todo. Para mí eso fue el mejor sonido de mi vida. Yo llegué súper feliz, contenta, emocionada, pero con muchos miedos. Independientemente de lo que sucediera, para mí, aunque yo hubiera una ecografía grandiosa, el miedo no se iba. Claro. Sin mentirte, yo creo que yo tengo más de 12 ecografías en la casa. Porque yo me hacía una ecografía cada que miraba algo raro, cada que no me sentía bien, así. Con el pasar del tiempo, Neyland se dejó ver a los 3 meses. A los 3 meses yo hice revelación y todo, mami. Emocionadísima, sin saber si fuera sido todo lo contrario. Y sí, cuando tenía 13 semanas, Neyland se dejó ver. Bueno, hice revelación, pero igual tenía que confirmar a las 18 semanas, porque yo, ¿qué? Ay, mami, tú mejor dicho, hubiese visto ahí algo que Sí. no era. Bueno, a las 18 semanas fui y me hice la siguiente ecografía. Ahí ya era como mi tercera, cuarta ecografía. ¿En qué momento? Porque antes de comenzar la entrevista hablamos también de que has tenido muchísimos emprendimientos. Sí. ¿En qué momento de todo este espacio de tu vida y todo eso
me contaste es que vendiste maquillaje, que vendiste bolsos y ahorita vamos a hablar de tu actual emprendimiento, pero ¿en qué momento llegó el emprendimiento también a tu vida? Porque ya vamos por tu bebé, pero ¿en qué momento hacías todo esto que nos contaste antes de iniciar la entrevista? Echémosle 6 meses, no, desde que vivíamos en la primera casa, que fue cuando recién nos fuimos a vivir juntos, el maquillaje. Realicé una pauta con una chica de maquillaje y ella quería salir de lo que tenía. Entonces yo, ay, no, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Desde muy pequeña me he considerado lo suficientemente responsable, entonces ella ya sabía que conmigo era sí a todo. Ok. Nos tocó ir por allá, mami, a una montaña en Jamundí a recoger 2 cajas de maquillaje así, en moto. Pero montar, eso era subir así en esa moto. No sé cómo subió, pero subió y bajó. Fuimos por el maquillaje y empezamos a ofrecerlo. Teníamos mucho público, muchas personas que nos apoyaban, nos ayudaban, entonces todo se vendía. Pero no le estaba sacando la suficientemente ganancia porque ella también necesitaba sacarle lo que le invirtió. Pero no, o sea, no era algo justo, porque para ese entonces las cosas no podían valer exactamente lo mismo a lo que ella las compró, porque si no yo no ganaba nada. Pero aún así mi visión es el maquillaje. Entonces, así yo me ganara 1.000 pesos con un polvo, con un brillito, no importaba, eso lo vendía. Sin ser consciente de que tenía que transportarme, regresar y que vivía demasiado lejos a donde todos me compraban, todos eran de Cali. Entonces, bueno, empezamos con ese emprendimiento y llevamos Sol Agua. La primera venta buena, boté el dinero. Ay, no, ¿cómo así que botó el dinero? ¿Dónde lo guardó? Vea, supuestamente yo lo había guardado en el bolsillo y aquí, pero en realidad ¿Cuánto no. era? Eran como 80.000. Esa fue la primera venta buena que Ok, teníamos ok. en todo un día. Entonces, bueno, tuvimos esta venta y justo se perdió el dinero. O bueno, cuando me di cuenta que perdí el dinero, adelantico nos para una patrulla. Y yo así como que, no, man, vea, yo estaba furiosa conmigo, con todo, por qué me pasaba, por qué, así estaba literal. Bueno, entonces, Sebastián siempre ha sido un apoyo gigante, entonces me decía como que, bueno, a veces de las cosas se aprende y así, pero yo frustrada por dentro, no, pero ¿por qué? Así. Y más porque el maquillaje era prestado, o sea, yo lo vendía y ahí sacaba para pagárselo a ella. Ay, Dios mío. Entonces yo como que, Dios. ¿Cuánto tiempo duró lo del maquillaje? Como 1 mes y medio. Ajá, ok, no fue mucho. Y de ahí saltaste a los bolsos. Sí, mesecitos después. Ok. Ya lo de los bolsos sí fuimos al centro, creo que le llaman como el almacén de los chinos. Encontré bolsos increíbles porque yo era una que amaba los bolsos. Entonces fui y vi bolsos muy económicos y yo dije, no, Aquí es. vea, este es mi nuevo emprendimiento, aquí la doy toda. Y así fue. Empecé a comprar bolsitos y vendía. Todos siempre ha sido un apoyo gigante en las redes sociales y más cuando se trata de emprender. Entonces ya tenía personas con las que había pautado, yo ya les ofrecía bolsos y me decían, sí, mami, yo vendí un bolso, vendí otro bolso y así. Y casi todas las ventas fueron personas con las que ya había trabajado. Entonces para mí eran ventas 100% seguras. Hasta que llegó un momento en el que, o sea, ya los bolsos estaban más caros y yo, pero ¿cómo le gano a esto? ¿Pero cómo le saco a esto? Y así, dejé de vender los bolsos. Ahí ya, para mí había muerto lo de emprender. Hasta que se me ocurrió una idea, pauté con algo, no recuerdo si fue con camas o algo. Y yo dije, no, pues sí, si las revendemos nosotros y hablamos y que nos vendan al por mayor, así. Siempre era como que pensaba en sí o sí tener un negocio. Para mí era muy importante porque aunque las redes sociales se iban, no sabemos si mañana pueda pasar algo con las redes sociales. No, y como ya han perdido algunas páginas y todo eso, Sí. saben que o sea, está el peligro latente en cualquier momento. Sí, en realidad sí. Entonces, bueno, yo inicié con todo. Usted empezó a vender camas, a lo loco, camas, Sí. y este va a Y caer. ahí viene que no vendí ninguna. Ninguna. Es más, ni empecé. Bueno, entonces, ¿en qué momento llega tu actual emprendimiento y por qué? Porque es muy diferente a lo que realmente Sí. pues nos vienes contando. Sí, si yo quiero ser rica, yo tengo que pensar como rica, así yo no lo sea. Ok. Entonces, por decirlo así, yo tengo que pensar en los vicios de las personas. Ok. Si el licor es un vicio y se vende mucho, debo vender licor. Ok. Entonces, yo decía, porque ya había visto muchas cotelerías súper guau, y yo decía, no, o sea, qué negocio de los negocios. Y así fue. Yo siempre quería un salón de belleza, cosas así, pero si yo no lo manejo yo misma,
nadie lo va a manejar igual que yo. Entonces yo dije, no, por aquí no puede ser porque yo quería que trabajaran para mí. Yo quería poder estar en mi casa con mi hijo y mi familia. Entonces iba a ser muy diferente porque ya tenía colegas que maquillan y mi colega me dijo como que, no, si tú no vas a manejar tu negocio, tú no lo hagas. Porque poner otra persona, por muy confianza que tú le tengas, quizás las personas no siempre son justas. Entonces se me salió. Eso no. La primera cosa que compramos fue una máquina. No sabíamos que eso valía tanto en realidad. O sea, yo nunca había visto cómo Camila reunía tanto dinero para una sola máquina, porque en realidad solo fue una, faltaba otra. Aproximadamente creo que valió 8 millones. Wow. Una sola máquina, una sola. Y estamos hablando de una máquina Granizar, de granizar para... de 3 tanques, sí. Ok. Y entonces, bueno, la compramos, nos quedamos sin nada. Lo bueno es que era una promoción y venía como con líquido para granizar, algunos dulcecitos y O así. sea que ahí de pronto no tenían que invertir como en otras cosas, sino que ella venía como un combo, por decirlo así. Exacto. Pero ahí no podíamos abrir, ahí teníamos como que ir mirando cuántos salen, de qué salen, así. Ah, ok. Con lo que nos dieron, hicimos como una reunión entre los amigos más cercanos y les comentamos, queremos hacer esto, y empezamos nosotros mismos a hacer para nosotros. Está bien. Pasaron días, empezamos a reunir para la otra máquina. ¿Cuántas máquinas había que tener? ¿O cuántas tienen actualmente? 2, Ok. una de 3 tanques y una de 2 tanques. La idea era tener sabores porque tú quieres escoger, porque yo quiero elegir, porque así. Ok. Claro, lo que ustedes querían no era como simplemente decir tenemos 2 sabores, sino Ujú. que tenemos 5 sabores. Ya ustedes Sí. escojan cuál les gusta más o si quieren probarlos todos, también los tenemos disponibles. Sí, y más aún porque también queríamos que hubiera un sabor sin alcohol. Ok, yo sería esa. Entonces yo dije, nos vamos por eso, nos esforzamos un poquito más, pero le hacemos y así fue. Todos los días más, mami, más. Y hasta que, bueno, logramos conseguir la otra máquina. La máquina salió mala. Tenía un daño. Justo nos dimos cuenta un día antes de abrir. Bueno, buscamos por Marketplace las sillas, todo. Todo obviamente costoso porque uno a veces no, o sea, no se da cuenta que iniciar un negocio, un emprendimiento lleva su dinero, lleva su tiempo y hay que tener paciencia porque a veces uno se emociona tanto y uno quiere todo ya. Y si no es ya, mami, yo me estreso. Pero no, le tuve toda la paciencia del mundo. Y así fue. Compramos mesas tipo de madera, sillitas de madera neón y una barra de madera. No sabíamos algo muy importante, el papeleo y lo necesario que es siempre y cuando tú vas a vender algo que sea alimento y más si es licor. Ay, mami, abrimos. El primer día, el boom. Nos fue espectacularmente bien. Teníamos 4 trabajadores el primer día. Excelentemente bien. Excelentemente bien. O sea, ni siquiera los 4 nos tocó meternos más a ayudar porque había mucha gente. Yo creo que, aunque en ese momento no le estaba pasando bien, fue el mejor día de mi vida. Okay. No, mami, yo hacía, deshacía, me movía allí. Nos tocó cerrar. Bueno, ese día cerramos creo que a las 2. Al día siguiente estábamos lavando para abrir. La policía. Que si uno tenía papel de no sé qué cosa. Y yo así como que, ¿de qué? Bueno, mami, sí. Necesitábamos carnés de manipulación de alimento. Tenían que ir como a evaluar cómo estaba todo. No sabía que eso lo hacían. Uso de suelo, lo más importante. Algo que no lo dan. Y aún puedo decir, no lo tenemos. Porque no, y menos lo dan en Jamundí. Por todo lo que ha sucedido y... Entonces, Dios mío. Entonces fueron el primer día. ¿Qué tal día vienen a mirar si tenemos o todo está en regla o no sé qué? Bueno, está bien. Al siguiente día fueron otros diferentes. Ay, mira, con eso sí no había paciencia, nada. Súper groseros, pero bueno. Ahí nosotros sí, lo que ustedes digan, eso es. Nos permitieron abrir hasta las 12. Otra patrulla después, diferente. No. Y bueno, como en todo lugar hay buenos, pero también hay malos. Entonces ya sabíamos que no iban porque todos eran regla, no. Por otra razón, pero yo no iba a ceder a nada que fuera dar.
Entonces, para mí, prefería demorarme lo que se demorara a hacer 50.000 papeles. Y así fue. Empezamos a hacer lo de los papeles. Fue, no recuerdo, el secretario de la salud, algo así. Nos dio el puntaje de lo que salía todo. Habían cositas por cambiar, como por ejemplo necesitábamos el tarro que es para echar aquí tal cosa, el que es para echar aquí tal cosa, el residuo, todo. Nos explicó eso, compramos eso. Y fue como cada vez fuimos puliendo muchas cosas que desde el principio no tuvimos en cuenta. Como por ejemplo, cuando pasó lo del bebé, no sabía que tenía que iniciar un control. Para el negocio, no sabía que necesitaba tantos papeles y que eran tan importantes, porque si yo no tengo un papel de esos, me cierran. Me toca pagar multa, ya no puedo volver a abrir y ya. Ahí fuera quedado completamente todos mis sueños porque era muy inexperta. No tenías el conocimiento ni lo habías buscado en ese momento. En este momento, ¿cómo se llama el lugar? ¿Dónde está ubicado? Vamos dando, obviamente, esos daticos para las personas que se quieren ir a tomar un cóctel y ya escucharon que también hay sin licor, ¿no? Yo sería ese sin licor. Se llama Granizados Malafama. Es una coctelería, pero no una coctelería como la que tú piensas que vas a encontrar vino, no. Solo granizados. Y buena música, buen ambiente, buena atención. Y está ubicado en Jamundí Bonanza. Yo creo, bueno, yo pensaba que era un mal lugar. No, yo dije, no, pues por acá solo vive gente que a veces, puse a las 7 de la noche, yo no vi a nadie en la calle. Yo, no. Los más juiciosos me tocó Sí. más aquí. Entonces yo dije, no, nos va a ir mal, pero igual hay que empezar. Y era el único local que nos permitieron abrir. Hay que recordar que somos muy jóvenes. No teníamos cómo sacar un papel que confirmara que vamos a ser responsables, así lo fuéramos. Entonces, bueno, en ese lo pusimos. Y ahí, desde el momento llevamos ya aproximadamente 5 meses con el local. ¡Wow! Y de seguro van a ser muchísimo. Bueno, hemos hablado a lo largo de esta entrevista de Sebastián siempre, ¿no? De se me fui a vivir con Sebastián, Ajá. de nos fuimos para el primer apartamento con Sebastián, de montamos el lugar por Sebastián, Sí. pero yo te sigo en tus redes sociales y hace unos meses me encontré con un video de, oh my God, ¿qué pasó? Yo veía todos los videos perfectos, la pareja perfecta, la familia perfecta. ¿Qué pasó con Sebastián? Algo que yo no me esperaba. Independientemente de que fuera muy joven, desde el primer momento en el que yo me fui a vivir con Sebastián, yo me dediqué completamente a mi hogar. Si pasábamos agua, hambre o lo que pasaba, juntos. Él una vez en una oportunidad le tocó ir a trabajar a Popayán. Yo nunca me había salido ni de Cali y Jamundí. No importa, nos vamos a Popayán los dos, vamos. Entonces, para mí fue como que me cayó un balde. O sea, mi vida se desordenó completamente. Tú vives momentos lindísimos y llega como algo así como que tú quedas así como que no entiendes. No sé qué pasó aquí, o sea, ¿por qué? Y obviamente uno también se cuestiona, uno dice, pero o sea, ¿yo qué hice mal? Con el tiempo uno entiende que a veces no es uno. Y en realidad uno no tiene culpa alguna. Sino que, o sea, yo no justifico absolutamente nada, pero cada quien sabe por qué hace las cosas. Independientemente de que para mí eso no sea algo bueno. Porque en realidad no es algo bueno. Yo no te puedo hacer daño a ti si tú eres la mamá de mi hijo, si tú me estás dando el privilegio de ser papá. Y por sobre todas las cosas, yo vengo desde abajo, desde el último lugar contigo. Yo ahorita he bajado mucho de peso. Pero yo no comía. Yo no me sentía bien. Y no tenía momentos para poder desahogarme. Porque yo no quiero que mi hijo me vea llorando. Yo no. No, no, no y no y no. Y había momentos en los que ya yo me sentía muy vulnerable y yo lloraba. Pero ahorita que estoy en terapia me di cuenta que no tuve el tiempo suficiente para llorar lo que sentía. Okay. Entonces, bueno, todos me decían, porque cuando yo le contaba a mis amigas, ya me decían como que usted tiene que asistir a un psicólogo y no sé cuántas cosas más, pero yo no y no. Y cuando decidí tomar la iniciativa de ir a la psicóloga, yo le dije a la psicóloga, sentí que era el momento indicado para hacerlo, porque si no fuera a iniciar el proceso y Claro, no lo me hubiera fuera ido. Y yo creo que eso fue lo que más me marcó ahora, porque él siente que quiere reconstruir su hogar, porque no es solo asistir por asistir, ni estar por estar, o vivir aquí por vivir aquí. Entonces, son preguntas que nos hacemos mutuamente.
en las últimas preguntas, él me dijo que él siente que yo estoy, o sea, que yo le estoy permitiendo estar en la casa por costumbre. Y en realidad, o sea, en realidad no sé explicarlo. No, y yo creo que el proceso que estás llevando de terapia, de conocerte, de saber, es muy importante para después tomar una decisión sabia tanto para ti como para tu hijo y para todos. Ajá, Y mira, yo creo que el tiempo, mejor dicho, se nos acabó, nos fuimos. derecho. Sí, necesitamos un segundo podcast, pero para finalizar, ¿quieres de pronto dejarle alguna, algunas palabras a todas las personas que nos están viendo, a las personas que te siguen, a las personas que han estado conectados contigo a lo largo de todo este proceso de tus redes sociales? ¿Qué va a pasar también con tus redes sociales? ¿Vas a seguir fuerte? ¿Vas a seguir sola? ¿Vas a seguir con él pues en redes sociales? O sea, para que podamos darle ese mensaje a todas esas personas que llegaron hasta el final de este episodio escuchándote. En realidad, durante todo ese tiempo he pensado mucho en las redes sociales y en todo lo que nos une, porque no solamente es un hijo, también es un negocio y el trabajo, que es lo más fundamental para ambos. ¿Cómo se maneja lo del trabajo? En realidad no lo sé. Que me estoy preparando mentalmente para saber qué hacer, cómo manejarlo, sí, porque sí estoy como trabajando cada día más en qué puede pasar si en realidad nunca regresamos o qué puede pasar si en realidad sí regresamos. Em, Como consejo, lo más grande que yo les puedo decir es que tener hijos no es tener un hijo porque sí. Por más de que tú sientas muchas ganas y sientas que tu hijo y tu hijo y tu hijo, aunque los hijos son todo, a veces un hijo puede ser la unión más grande que tú tengas en un momento en el que sientes que no debes tener a esa persona cerca. Entonces como que, pero esto nos va a unir toda la vida. Pero es que yo siento esto, pero aquí está esto. Entonces, sobre todas las cosas, antes de pensar en tener hijos, y también lo digo por mi edad, porque muchas personas me lo dijeron, solo que, mami, cuando uno tiene un capricho aquí, a uno se le sale. Y aunque muchas personas me dijeron, no, pero están muy jóvenes cuando perdimos el bebé. Yo no, yo quiero mi hijo, quiero mi hijo. Tener un hijo no es solo tener un hijo por tener, en realidad. Entonces, en base a los hijos, hay que pensar muy bien, mucho. Aunque yo lo pensé por mucho tiempo y aún así siento que a veces hay edad para disfrutar muchas cosas. Porque después de que tú tienes un hijo, tu prioridad literalmente a todo y ante todo es tu hijo. Por todo y para todo, siempre son primero los hijos. Entonces ya tú, aunque quieras disfrutar, está tu hijo. Aunque quieras hacer esto, está tu hijo. Y yo me prometí no ser mala mamá. Entonces, ante mí no puede estar primero la calle y luego mi hijo. O gastar en otra cosa y luego gastar en mi hijo. No, siempre mi hijo por sobre todas las cosas. Y lo que yo les tenga mucho que aconsejar no es tampoco que sea demasiado, porque pues yo también me he equivocado, pero de que uno se para de cualquier cosa, se para. Porque no había logrado entender lo importante que es un posparto hasta que me pasó eso. Porque uno está vulnerable a todo, a cualquier sentir. Los primeros días, cuando apenas nació Neyland, yo lloraba porque sí, porque no, ahí no sabía nada, ¿no? Lloraba porque sí, porque no. Y no entendía, pero yo hacía historia y yo decía, pero es que yo no entiendo por qué lloro así. Y de pronto decía como que no, es porque la emoción de tener un bebé, pero no, en cualquier momento me voy a dar depresión postparto. Y cuando supe que era depresión postparto, decidí que yo llorar y literalmente fue como manejar mi mente, nunca más volví a llorar. Entonces, después de que me sucedió eso, me di cuenta que era tan frágil que cualquier cosa me rompía. Y yo era, no, es que yo no les puedo escribir eso. Pero en realidad es muy difícil pasar un posparto más en una decepción. Entonces, siempre puedo decirles que sobre todas las cosas uno se para, sobre todas las cosas. Porque yo podía estar mal y como fuera, pero yo otra vez, al día siguiente a trabajar. Por eso fue que se hizo público, porque yo ya sentía que yo ya no podía con lo que tenía aquí. Y yo tenía que sacarlo ya. Y si yo misma no lo hacía público o no lo decía y se enteraban por otro lado, yo sentía que iba a ser más peor. Entonces yo dije, hay que decirlo, hay que decir qué pasa, hay que decir por qué pasa esto, porque yo ya no quería salir, yo sentía que si salía decía mentiras. Entonces yo, no, pero sí aconsejarles y siempre decirles que siempre pasa, quizás lleve su tiempo y mucho tiempo sanar cualquier herida, pero siempre pasa.
Ay, muchísimas gracias por estar acá, por haber aceptado la invitación, por abrirnos tu corazón, por contarnos incluso cosas que yo sé que obviamente todavía duelen mucho y todavía están ahí como en pausa, en qué va a pasar, ni sabemos qué va a pasar, pero pues muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal si recordamos cómo te encuentran en las redes sociales para que las personas que de pronto van a verte por primera vez, pues puedan ir a seguirte y a saber todo lo que va a pasar con Mila, que yo sé que van a ser solo cosas buenas y bonitas? En estos momentos en redes sociales aparezco como Mila y Sebas, en Facebook y en Instagram como Mila y Neylan. Y mi perfil personal de Instagram que es La Mila. Y si quieren hacer alguna pauta contigo, si quieren contratarte para algo, ¿tienes algún número de teléfono donde puedan de una ubicarse contigo? Sí, en el siguiente número ustedes pueden contactarse conmigo para cualquier tipo de pauta publicitaria. Es 310-431-1173. Repitámoslo de nuevo. 310-431-1173. Y a ustedes, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y dejar ese comentario bonito allí. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.